Capítulo 1. El estrecho silencioso. Anatomía de un refugio en el Bósforo. El poder, cuando alcanza cierta temperatura, se vuelve líquido. Busca grietas por donde escurrirse, canales secretos, costas amigas donde solidificarse nuevamente en forma de piedra y cerradura. No es un accidente que esta propiedad no mire hacia el oeste, hacia la Europa bulliciosa y llena de ojos. Mira hacia atrás en el tiempo, hacia el lugar donde los imperios aprendieron que la geografía es el único aliado verdadero, ubicación y contexto. La estrategia del poder. La mansión no flota sobre cualquier oleaje, se ancla en la costa asiática del Bósforo, en los distritos dormitorio del poder, Beykoz o Kandili. La elección es un tratado de geopolítica doméstica. Mientras la costa europea de Estambul es un escaparate de vidrio y ambición, donde los nuevos ricos compiten por azoteas con vista, la ribera asiática susurra en monosílabos de discreción. Aquí, la privacidad no es un lujo, es la gramática básica de la existencia. Las colinas verdes y escarpadas no están llenas de condominios, sino de cercas altas, bosques privados y caminos de entrada que serpentean y desaparecen de la vista pública. La vista desde aquí es un mapa del poder histórico, una línea de visión directa y despejada hacia la silueta inconfundible de Santa Sofía y los terrenos sagrados del Palacio Topkapi. No es un paisaje, es un recordatorio diario, enmarcado por ventanas blindadas, de que los tronos pueden verse desde lejos, sin necesidad de sentarse en ellos. Es la pose perfecta, cercana al símbolo, lejos del barullo. Pero este refugio no se construyó para la contemplación pasiva. Su genio está en la logística del escape. El segundo puente del Bósforo, puente de Fatih Sultan Mehmet, era un suspiro en automóvil. En menos de 15 minutos, un convoy blindado puede cruzar de Asia a Europa y de ahí hacia el aeropuerto de Estambul, IST, o las carreteras que se abren como venas hacia la frontera con Bulgaria o Grecia. Cada ruta ha sido cronometrada, cada semáforo estudiado. Este no es un hogar, es una plataforma de lanzamiento con sala de estar. Y luego están los vecinos. En estas laderas, las propiedades no tienen números cívicos, tienen niveles de inmunidad. Aquí conviven, en un silencio mutuamente acordado, embajadores de países que navegan aguas diplomáticas turbias, magnates rusos cuyo dinero aprendió a nadar hace mucho tiempo, empresarios de Medio Oriente para quienes Estambul es la perfecta encrucijada entre Oriente y Occidente, entre la ley y la ambigüedad. Es un barrio donde nadie pregunta, donde el sonido más común al anochecer no es el de las risas, sino el zumbido bajo de generadores y el chasquido suave de las cámaras de seguridad girando sobre sus ejes. La mansión no está escondida, está camuflada entre sus pares. Arquitectura. La fusión entre imperios. La estructura en sí es un ejercicio de doble pensamiento arquitectónico. Desde el agua del Bósforo, la perspectiva de los pescadores, los paseos en ferry, la mansión parece un yalu clásico. Esa icónica silueta otomana de madera, con sus voladizos sobre el agua, sus celosías intrincadas, cafés, que sugieren misterio, es un homenaje perfecto, un disfraz de herencia, dice. Soy parte del paisaje, una reliquia más, inofensiva, pero acércate, toca la madera, no es madera. Es un compuesto de fibra de carbono texturizado y teñido para engañar al ojo, para envejecer prematuramente bajo el sol y la sal, pero que nunca se pudrirá, nunca cederá. Los materiales cuentan la verdadera historia. Mármol de Mármara, extraído de las mismas canteras que abastecieron a los sultanes, pero cortado con láser, pulido a un brillo espectral que el Imperio Otomano nunca soñó. Madera de cedro del Líbano, no para la estructura, sino para los revestimientos interiores, traída no en barcos de carga, sino en contenedores herméticos con control de humedad.
Huele a historia, pero es un perfume enlatado. Bronce envejecido artificialmente, en las cerraduras, en los pomos, en los detalles. Un envejecimiento que no llegó con los siglos, sino con un baño químico en un taller suizo. Es patina instantánea, nostalgia a pedido, y luego el elemento que lo delata todo, la torre. Se eleva desde un costado del edificio, esbelta, discreta. Podría pasar por el minarete de una mezquita privada, un muezzin para un único creyente. Pero no hay llamada a la oración. En su interior, en una habitación acolchada y sin ventanas, las vistas llegan a través de pantallas 8K. Hay una silla giratoria de piloto frente a una consola. Es una torre de observación de 360 grados. Sus lentes ven más allá de la bruma del estrecho. Pueden leer el nombre de un carguero que pasa, aumentar, hasta ver el rostro de un peatón en la costa europea, seguir el vuelo de un dron no identificado. Esta torre es el símbolo no dicho de la casa. Es la admisión de que incluso aquí, en este santuario de piedra y privilegio, el mundo exterior es una amenaza que debe ser vigilada, cuantificada, neutralizada. La fusión de imperios no es entre otomano y moderno, es entre la estética del pasado inmóvil y la paranoia del presente perpetuo. La mansión se presenta como un palacio otomano, soñado por un arquitecto del siglo XXI que lee informes de inteligencia en lugar de poemas sufíes. Es bella, imponente, y en su núcleo, una máquina de cálculo frío, posada sobre las aguas estratégicas de un estrecho que ha visto caer imperios, y desde su torre falsa, observa, esperando el próximo. #Capítulo 2. El miel de la frontera, la fachada que domina el estrecho. Si la ubicación es el primer acto de soberbia geopolítica, la fachada que da al Bósforo es el monólogo triunfal. No es un muro, es una declaración de propiedad sobre el horizonte mismo. 45 metros lineales de dominio absoluto sobre la frontera líquida entre continentes. Cada centímetro de esa línea está diseñado no para resistir el agua, sino para negociar con ella, para extraerle placer y utilidad mientras se le niega su poder destructivo. El elemento más elocuente de este diálogo es el muelle privado. No es una simple plataforma de madera, es una estructura de hormigón armado y acero naval, hundida en el lecho del estrecho con pilotes que desafían las corrientes traicioneras que han hundido imperios. Su capacidad es para embarcaciones de hasta 25 metros, la longitud perfecta, suficiente para un yate de lujo visible, pero no tanto como para atraer la atención de los registros de megayates. Su genio, sin embargo, es invisible. El sistema de amarre automático. Al acercarse, una baliza en el barco se comunica con el muelle. 4 brazos, hidráulicos, engomados y silenciosos, emergen del agua y se abrazan al casco, sujetándolo con una precisión milimétrica, sin que una mano humana tire de una soga. Es el abrazo de un mecanismo, no de un hombre. Permite una huida elegante, sin aspavientos, en menos de 90 segundos. El muelle no dice, atraca aquí. Dice, puedes partir antes de que terminen de llamar a tu puerta. Desde este bastión náutico, la propiedad se despliega hacia arriba en una terraza escalonada de 4 niveles, una pirámide invertida de lujo que desciende a besar el agua. Es una coreografía de piedra y vegetación diseñada para el espectáculo controlado. Nivel 1. La piscina que niega la estación. La primera terraza está ocupada por la piscina de borde cero climatizada. Sus 32 grados Celsius son una constante sagrada, un microclima de indulgencia mantenido contra el invierno negro del Bósforo o el bochorno del verano estambulí. El efecto visual es de un espejismo permanente, el Sintondoincien. Agua caliente se vierte sobre el borde de cristal y desaparece, fundiéndose ópticamente con las aguas frías y grises del estrecho.
Es el acto definitivo de apropiación. Tomar el símbolo de un mar implacable y convertirlo en tu bañera privada, eternamente templada. Aquí se flota literalmente entre continentes en un calor artificial, mientras los petroleros y las gabarras cargadas de historia pasan a unos cientos de metros, indiferentes. Nivel 2 y 3. El jardín como arma política. Las terrazas intermedias son un jardín de propaganda botánica. No hay palmeras exóticas ni césped inglés. Hay rosas otomanas, rosa por Damascena trigintipetala, en hileras militares. Su fragancia intensa y antigua, un guiño calculado al patrimonio local. Entre ellas, azaleas podadas con la precisión de un bonsái gigante, sus explosiones de color rosa y fucsia controladas para no parecer vulgares. Este jardín no busca la exuberancia salvaje, busca la perfección, nostálgica. Es un mensaje en flor y hoja. Respeto su historia lo suficiente como para empaquetarla y exhibirla en mi propiedad. Es naturaleza como credencial, como gesto de integración forzada. Nivel 4. El suelo que nunca enfría los pies. La terraza inferior, la más cercana al susurro del agua, está pavimentada con losas de mármol de Mármara de un blanco cegador. Pero en su entraña, oculto, late el sistema de calefacción radiante. En los gélidos meses de enero, cuando los vientos del norte bajan de Bulgaria y el Bósforo se cubre de una bruma helada, este mármol irradia un calor suave, constante, a 28 grados Celsius. Se puede caminar descalzo sobre él con una copa de vino en la mano, viendo cómo el aliento se condensa en el aire invernal, mientras las plantas del jardín, protegidas por microdifusores de aire caliente, florecen fuera de temporada. Es el triunfo total sobre el clima, sobre el ciclo natural de las estaciones. El invierno se convierte en un decorado, en una película que se proyecta frente a ti mientras tú permaneces físicamente, en una primavera perpetua y artificial. Esta fachada al Bósforo, en su conjunto, es mucho más que un espacio exterior lujoso. Es un dispositivo de soberanía personal. El muelle afirma el control sobre la ruta de escape. La piscina niega la hostilidad del mar. El jardín reescribe el patrimonio natural a su servicio, y el suelo caliente desafía a la misma física de las estaciones. Parado en la terraza más baja, con el calor subiendo por las plantas de los pies a través del mármol imperial, mirando el ir y venir implacable del estrecho, ese canal que es sangre vital, frontera, tumba y ruta comercial, se experimenta la culminación de una fantasía muy particular, la de dominar no un pedazo de tierra, sino un pedazo de geopolítica, de haber comprado no una vista, sino un fragmento del tablero mundial, y haberlo amueblado para el máximo confort y la huida más rápida. El Bósforo fluye indiferente llevándose siglos de imperios, pero aquí, en estos 45 metros, alguien ha construido la ilusión de haber detenido, al menos para sí, la corriente imparable de la historia. Capítulo 3. El teatro de las sombras. El lujo como protocolo de poder. Cruzar el umbral desde la terraza radiante es pasar del dominio del paisaje al dominio del protocolo. El interior no está diseñado para vivir, está diseñado para representar. Aquí, cada centímetro cúbico de aire, cada hilo de seda, cada haz de luz, ha sido coreografiado para un ballet de poder que puede tener como máximo una docena de espectadores. Esta es la planta principal, Selamluk, la zona pública de una residencia que no tiene público. Un escenario para audiencias que nunca serán públicas, el gran salón de recepción, la alfombra que absorbe los secretos. La primera impresión es vertical, 8 metros de vacío hacia arriba, un pozo de aire que parece sustraer peso a los cuerpos. Las paredes están revestidas en seda de damasco color óxido, un tono que no brilla, que absorbe la luz y con ella los matices de las expresiones.
Pero el verdadero dueño del espacio está bajo los pies, la alfombra Jerique. No es una alfombra cualquiera, es un continente de seda de 12 por 9 metros, tejida a mano durante 4 años en el pueblo de Ereque, por artesanas cuyas abuelas tejieron para el último sultán. Tiene 4,8 millones de nudos. Su patrón no es floral, es una abstracción geométrica de ondas del Bósforo y constelaciones otomanas, un mapa secreto en lana y seda. Valorada en $500,000 de euros, su función no es decorar, es anular el sonido. Cada paso sobre ella es un susurro ahogado. Cada palabra pronunciada en la sal pierde sus armónicos agudos, su tono emocional. Las conversaciones aquí, por urgentes que sean, suenan a confesiones amortiguadas. La alfombra no exhibe riqueza, compra silencio. El comedor diplomático. La mesa donde se divide el mundo. El comedor contiguo es una cámara de conspiración iluminada. La mesa de caoba maciza para 24 personas es tan pesada que el piso debajo de ella fue reforzado con vigas de acero. No tiene una sola junta. Fue tallada de un solo tronco ilegalmente extraído de una reserva en Brasil, un hecho deliberadamente imposible de rastrear. Sobre ella, el candelabro de cristal de Bohemia no es una pieza, es un ecosistema. 1.200 piezas de cristal tallado a mano, dispuestas en 7 niveles, sostienen 80 bombillas LED que pueden atenuarse individualmente desde una tableta. La luz no ilumina la habitación, interroga a los comensales. Puede bañar en claridad al invitado de la silla 13 mientras deja en penumbra al de la silla 7. Es una herramienta psicológica. Aquí, las cenas no son para alimentarse, son para sondear alianzas y medir lealtades con el tintineo controlado de la cubertería de plata sobre platos de porcelana de Limoges, el salón de música, la acústica de la discreción. En apariencia, es un homenaje al arte, un piano Fazioli de cola F278 en ébano pulido, uno de los 120 que fabrica la firma italiana al año. Pero su verdadero valor no está en sus teclas, sino en el aire que las rodea. La acústica de la sala fue diseñada por ingenieros que normalmente aíslan las salas de la Filarmónica de Viena. El resultado es una burbuja de sonido perfectamente contenida. La música más estridente, la conversación más vehemente, no traspasa la puerta de doble espesor. Dentro, la pureza del sonido es abrumadora. Fuera, solo hay silencio. Este salón no es para conciertos, es para grabaciones discretas o para que un huésped ilustre toque para un auditorio de 1, sabiendo que su interpretación, buena o mala, no será jamás escuchada por oídos no deseados. El arte, aquí, es un lujo privado y completamente aislado. La Galería de Arte, el Museo de los Bienes Prestados. La última estancia de la planta pública es la más reveladora. La Galería de Arte. Las paredes blancas y frías albergan una colección inquietante. No hay firmas de maestros universales reconocibles. En su lugar, hay pinturas de la Escuela de Caracas del siglo XIX, esculturas de artistas venezolanos modernos poco conocidos en el circuito internacional y piezas de arte prehispánico. La colección es valiosa, pero su valor no es estético, es político y de procedencia. Estas son piezas que, según rumores oscuros, fueron extraídas de colecciones estatales o adquiridas en circunstancias opacas durante períodos de crisis institucional. El sistema climático de la galería lo delata, es independiente del resto de la mansión. Mantiene una temperatura constante de 18 grados Celsius y una humedad del 50%, parámetros de museo de primera categoría. Un letrero digital minúsculo en cada pared registra estas variables. Esta no es la colección personal de un amante del arte. Es una cámara de custodia de alta seguridad para activos de origen cuestionable. Son préstamos, perpetuos, tesoros nacionales de un país convertidos en decoración privada en otro.
La galería es el corazón más frío de la casa, un espacio que celebra no la belleza, sino la impunidad del expolio, la tranquilidad con la que lo público puede ser enmarcado y colgado en lo privado. En conjunto, esta planta principal, Selamluk, es una máquina de teatro. La alfombra compra silencio, la mesa manipula la luz, el salón encarcela el sonido y la galería blanquea la historia. No es un lugar para recibir invitados, es un teatro de operaciones psicológicas disfrazado de salón palaciego. Cada elemento, desde el nudo de la alfombra hasta el clima de la galería, existe para servir a una sola función: facilitar transacciones de poder en un vacío de consecuencias, donde las palabras se ahogan en la seda, las miradas se controlan con la luz, y la memoria de los pueblos puede ser colgada en una pared a la temperatura perfecta, lejos de sus ojos. Capítulo 4. La retícula del miedo, el corazón blindado y el subsuelo del poder, tras una puura de roble macizo que parece un muro más, invisible en su junta perfecta. El carácter de la mansión cambia radicalmente. Se abandona el teatro del Selamluk y se entra en la realidad operativa, el Haremlik o ala privada. Aquí, la estética deja paso a la ergonomía del control y la paranoia práctica. Este no es un espacio de descanso, sino de reinicio estratégico. El ala privada, el harén moderno de la seguridad. Las 6 suites principales son idénticas en su diseño espartano y sobrecargado de tecnología. Cada una es una celda de lujo de 5 estrellas. No hay cuadros en las paredes, solo pantallas planas empotradas que pueden mostrar una chimenea virtual, un paisaje sereno o, con una contraseña, los feeds de las 32 cámaras de seguridad. El elemento distintivo en cada una no es la cama, un colchón hipoalergénico sobre una base de titanio, sino el baño turco privado, hammam. Estos no son los hammams comunales de Estambul, son cámaras de vapor individuales revestidas en mármol de Afion, con bancos calefactados y sistemas de aromaterapia que pueden dispersar lavanda para el sueño o eucalipto para la alerta. Son cámaras de descontaminación sensorial, para lavar el estrés de las negociaciones o la fatiga de los viajes. Junto a ellos, el vestidor blindado, una habitación del tamaño de un estudio, con puertas de acero del grosor de una mano, no para proteger la ropa de los ladrones, sino para esconder la identidad de sus dueños. Aquí cuelgan trajes sin etiquetas, vestidos de diseñadores que trabajan bajo seudónimo y uniformes de servicio genéricos. Es el guardarropa del anonimato forzoso. La suite del patrón es el núcleo de este núcleo. Su estudio tiene una ventana curva de 3 metros que parece fundirse con el Bósforo, pero es en realidad una pantalla OLED transparente. Puede ser una ventana, puede ser un monitor táctil, puede opacarse por completo. Detrás de un panel deslizante que reproduce el mismo revestimiento de madera de la pared, se encuentra la cámara acorazada. No está escondida en el suelo, está empotrada en un muro de acero de 30 centímetros de grosor, una losa de 2,5 por 2,5 metros, que pesa tanto como un coche pequeño. Su puerta, con una combinación mecánica de 96 horas y sensor biométrico, no guarda solo joyas o dinero en efectivo, guarda pasaportes de diversas nacionalidades, hardware wallets con criptomonedas y memorias USB indestructibles con los libros de contabilidad de una vida. Es la cápsula del renacimiento, la caja fuerte de las identidades de repuesto. Y luego está la sala de situación. Es la antítesis de todo lujo. Un cubo negro, sin ventanas, con una pared completa de pantallas de video wall que muestran mapas meteorológicos, cotizaciones de materias primas, feeds de noticias internacionales y, en una esquina, siempre, un canal infantil turco de dibujos animados, una pátina de normalidad macabra. Aquí, las conexiones son lo único que importa. Enlaces satelitales redundantes. Inmarsat para cobertura global,
VSAT para banda ancha, que saltan por encima de cualquier red terrestre que pueda ser intervenida. Todo el tráfico pasa por un muro de encriptación militar nivel FIPS 140-2, el mismo que utiliza el Pentágono para sus comunicaciones más seguras. En esta sala, el mundo exterior no es un paisaje, es un conjunto de datos a controlar y amenazas a monitorizar. El olor a ozono del hardware y el zumbido bajo de los servidores son el aroma y la banda sonora del poder actual. El subsuelo. Los cimientos de la eternidad. Bajando por una escalera de caracol de hormigón pulido. El ascensor no llega aquí. Se entra en el reino de lo perdurable. Subsuelo no es un sótano, es un búnker con amenities. La bodega climática es una cápsula del tiempo hedónica, con capacidad para 3000 botellas. Su orgullo no son los Burdeos o los Borgoñas, sino la zona especial para vinos turcos de colección. Cava Cluders Prestige Series, Dolucas Sarafin Cabernet, botellas que son casi imposibles de encontrar fuera de Turquía y que hablan de un conocimiento íntimo, no turístico, del país. Es un gesto de integración profunda, de riqueza que no alardea de importar, sino de apropiarse y elevar lo local. Beber estos vinos aquí es un ritual de pertenencia forzada. La sala de archivos está al lado, sellada como una tumba faraónica, resistente a incendios, 1200 grados Celsius por 2 horas, e inundaciones, con un control de humedad del 45% exacto, preserva lo que la cámara acorazada no puede. Volumen. Estantes corredizos contienen expedientes físicos, actas notariales de propiedades en paraísos fiscales, contratos, opacos, álbumes de fotos de otra vida. Es la memoria institucional del clan. La prueba física que no se puede confiar a la nube digital. Aquí, el pasado está clasificado, deshumidificado y a salvo. Pero el verdadero sistema circulatorio de la mansión son los túneles de servicio. Una red estrecha y bien iluminada que corre como un sistema nervioso parasimpático bajo la piel de mármol. Conectan directamente la cocina con el garaje subterráneo, donde aguardan los vehículos blindados, y con el muelle privado, sin cruzar ni un solo espacio residencial o de recepción. Por aquí circula el personal invisible, la mercancía, los suministros y, potencialmente, un ocupante que necesite desaparecer sin ser visto desde sus propias salas de estar. Son los pasillos de la negación plausible que permiten que la fachada de normalidad se mantenga impecable mientras la logística del poder y de la huida fluye oculta bajo tierra. Este nivel, el ala privada y el subsuelo, revela la verdadera naturaleza de la fortaleza. No es una casa con medidas de seguridad, es un sistema nervioso central blindado, donde la suite es una celda cápsula, la sala de situación un cerebro cibernético, la bodega un hígado cultural, los archivos una memoria inmune al fuego y los túneles, las arterias ocultas. Es un organismo diseñado para una sola cosa: persistir. Para asegurar que pase lo que pase en el mundo de arriba, en el Bósforo, en Caracas, en los mercados, aquí abajo la memoria, el dinero, la identidad y la capacidad de reinicio permanezcan intactas, climatizadas y listas. Es el sueño húmedo de todo poder ilícito, no la riqueza visible, sino la infraestructura invisible de la impunidad eterna. La verdadera esencia de la mansión no reside en su mármol, en sus vistas o en sus alfombras de seda. Reside en lo que no se puede ver, en lo que no debe sentirse hasta el momento en que todo lo demás haya fallado. Es una entidad viva que respira, paranoia y exuda control, un organismo cuyo sistema inmunológico no está hecho de anticuerpos, sino de algoritmos, acero y silencio remunerado. Su belleza es el señuelo, su seguridad, la trampa de acero que la envuelve en capas concéntricas, cada una más inteligente y letal que la anterior. La primera capa, el perímetro, no comienza en la verja,
comienza a 100 metros de distancia, en la tierra misma. Sensores sísmicos de grado militar, enterrados como tubérculos venenosos a medio metro de profundidad, forman un anillo invisible. No detectan pasos, detectan vibraciones. Diferencian el patrón rítmico de un corredor matutino del avance sigiloso de varios hombres aproximándose en formación. Alerta sobre la masa, la velocidad y la dirección de cualquier cosa que pese más de 30 kilos y se mueva hacia la propiedad desde cualquier ángulo, tierra o mar. Estos sensores no ven, escuchan el suelo, y su umbral está calibrado para ignorar a los gatos callejeros y a los perros, pero no al humano que intenta arrastrarse. Es un muro de sonido enterrado, la primera línea de defensa que grita en el silencio de un centro de control. Por encima de este muro sordo, los ojos. Pero no son ojos humanos. Son cámaras térmicas de última generación, sus lentes bañadas en oro para una máxima conductividad infrarroja. No graban luz, graban firmas de calor. En la pantalla del monitor, el mundo es un negativo en azules y negros, donde los cuerpos vivos estallan como fantasmas blancos y amarillos. La inteligencia artificial que los gestiona no solo detecta movimiento, aprende patrones de comportamiento. Sabe que el cartero pasa a las 10:43, sabe que el vecino pasea a su perro a las 18:15. Si un fantasma térmico se detiene más de 90 segundos mirando la propiedad desde un bote a las 3:17 de la mañana, si dos fantasmas se aproximan desde el bosque siguiendo una ruta que no es un sendero, si un fantasmal se queda inmóvil en un ángulo muerto teórico, el sistema no solo alerta, clasifica la amenaza como curiosidad, prospección o asalto inminente y sugiere un protocolo. Y sobrevolando este campo de visión termográfica, la defensa contra los ojos que vienen del cielo. Una barrera electrónica antidrones. Es un campo de fuerza de radiofrecuencia que no se ve. Cualquier dron comercial o semiprofesional que entre en su radio, ya sea para filmar o para algo más siniestro, ve sus señales de control y GPS ahogadas en un océano de ruido blanco. El aparato, huérfano de instrucciones, entra en modo de emergencia o regresa automáticamente a su punto de origen, revelándolo. O si la barrera es más agresiva, se ve forzado a un aterrizaje forzoso e incontrolado en el Bósforo. El cielo aquí no es libre. Si algo supera este anillo exterior e inteligente, choca contra la piel de la propia mansión. Y aquí, la ilusión de fragilidad se desvanece. Las ventanas, esas inmensas planchas de transparencia que funden el salón con el Bósforo, son una mentira audaz. Son vidrio laminado antibalas de nivel VR8. Esto significa que están compuestas por múltiples capas de vidrio y policarbonato, capaces de detener no una, sino múltiples rondas de un rifle de asalto AK-47 de 7,62 milímetros a quemarropa. Pueden abollarse, pueden astillarse en su capa interior, pero no se romperán. Uno puede estar tomando un café mirando el atardecer, mientras teóricamente alguien en un bote dispara sobre ti. El sonido será atronador. La vista se llenará de telarañas blancas en el cristal, pero estarás a salvo. La vista es un privilegio que aquí se paga con blindaje. Detrás de los muros de piedra caliza y madera, en el esqueleto mismo del edificio, no hay solo hormigón. Hay placas de acero balístico AR-500 insertadas como vértebras en los muros de carga. Este acero, tratado para una dureza extrema, está diseñado para desviar y fragmentar proyectiles de alto poder. Un vehículo embistiendo la pared se encontraría con un núcleo de acero que lo detendría en seco. Pero el peligro no siempre llega con estruendo. Para la amenaza silenciosa, química o biológica, el edificio tiene un sistema de presurización positiva. En caso de alerta, potentes ventiladores sellados toman aire filtrado de reservas internas
y sobrepresurizan las estancias habitables, creando una burbuja de aire limpio. Cualquier gas o agente externo sería literalmente expulsado por las rendijas, imposibilitando su entrada. La casa se convierte en un pulmón de acero que exhala hacia afuera, manteniendo su atmósfera interior pura y bajo control. Toda esta defensa, sin embargo, tiene un propósito último que no es la confrontación, sino la evaporación. La seguridad perfecta no es la que vence al atacante, sino la que le niega por completo un objetivo. Por eso, el diseño más crucial son las rutas de evacuación, conocidas solo por un puñado de cerebros y grabadas en la memoria muscular de los guardias. La ruta azul es la más elegante y líquida. Un pasillo que parece un armario de limpieza, detrás del hammam de la suite principal, conduce a una escalera de caracol de acero que desemboca directamente en un embarcadero cubierto bajo el muelle principal. Allí, con los motores ya calentados por un sistema de mantenimiento automático, aguarda una lancha rápida Technohull 38, con casco de fibra de carbono y tanques llenos. Es invisible desde el exterior y desde el interior de la casa. En menos de 2 minutos desde la alerta máxima, un ocupante puede pasar de estar en su cama a estar navegando a 50 nudos hacia aguas internacionales del Mar Negro, una mancha de espuma indetectable en el radar de la costa. La ruta roja es terrestre y contundente. Conduce al garaje subterráneo hermético, donde siempre hay 2 Mercedes-Benz S600 Guard, con los motores en ciclo de calentamiento programado. Estos vehículos no son limusinas blindadas, son tanques con interiores de cuero. Sus cristales son de la misma clasificación VR8 que las ventanas. Sus carrocerías pueden resistir granadas de mano y sus bajos explosiones. Uno es el señuelo, con una ruta previsible. El otro, la salida real, con rutas variables programadas en su GPS y conectado a un centro de control de escoltas privadas en Estambul. La ruta verde es la más cínica y quizás la más inteligente. Una salida de servicio a una callejuela trasera donde aguarda un Toyota Corolla de color gris, sucio, con pegatinas de un servicio de comida a domicilio en la ventana. Dentro, las llaves puestas. Es el vehículo de la invisibilidad, para mezclarse con el tráfico y desaparecer en la ciudad de 16 millones de almas, mientras cualquier perseguidor busca convoyes blindados o lanchas rápidas. Pero toda esta tecnología, todo este acero y cristal y algoritmos, es inerte sin la mente que lo dirija. La mente es el jefe de seguridad. No es un expolicía turco, es un exagente del MIT, la inteligencia nacional turca o del Mossad israelí. Su valor no está en su fuerza, sino en su mentalidad institucional y su libreta de contactos. Sabe cómo piensan los servicios de inteligencia, conoce los puntos ciegos de la ley local, entiende los protocolos de las fuerzas de seguridad turcas y, lo más crucial, sabe a quién llamar y con qué código para que un problema desaparezca o se desvíe antes de que llegue a la verja. Es un diplomático de las sombras, un psicólogo de la amenaza. Su equipo, 8 operativos en rotaciones de 72 horas, no son gorilas. Son exmiembros de unidades de élite, Sayeret Matkal israelí, SAT turca, SAS británica. Fueron contratados no a título individual, sino a través de una empresa militar privada israelí o británica, lo que proporciona una capa de negación legal y una cadena de mando profesional. No son leales a la persona, son leales al contrato y a su propia reputación profesional. Su vigilancia es metódica, aburrida, implacable. Monitorizan desde el centro de mando, una habitación en el corazón de la casa que duplica la sala de situación pero se enfoca únicamente en la seguridad. Pantallas muestran todos los feeds, los datos sísmicos, el estado de las barreras. Están conectados 24/7 a una empresa de respuesta privada con sede en Estambul
que a su vez tiene acuerdos de cooperación con ciertas comisarías de policía. Una alerta aquí no genera una llamada al 155 de la policía turca. Genera una llamada codificada a un número privado que moviliza un equipo de respuesta rápido, externo, y cuyos integrantes tienen inmunidad de facto. Esta es la fortaleza invisible. Un sistema nervioso autónomo donde la tierra siente, el cielo es un escudo electrónico, las paredes son una armadura y las ventanas, espejismos impenetrables. Donde la única respuesta a una amenaza suprema no es plantar bandera, sino disolverse en 3 direcciones distintas. Hacia el mar como un fantasma, por la carretera como un tanque, o por la ciudad como un don nadie. Y todo ello orquestado por un cerebro frío, formado en las guerras de inteligencia, y ejecutado por manos que han sido entrenadas para matar, pero que aquí son pagadas para evitar, a toda costa, que esa necesidad surja. La mansión, en su apoteosis de seguridad, no proclama su fortaleza, simula una vulnerabilidad tan elaborada que es en sí misma la trampa más perfecta. Vive en un estado de alerta silenciosa y perpetua, donde el mayor lujo no es el mármol, sino la certeza matemática de que, cuando el mundo exterior se descomponga, esta burbuja de control tendrá siempre un plan, una ruta y una identidad de repuesto para escapar de las ruinas. Aquí está la narrativa detallada sobre los sistemas de tecnología y confort, enfocada en la climatización inteligente. El dominio total que ejerce la mansión no se limita a repeler amenazas o a impresionar a visitantes selectos. Su ambición más íntima, y quizás la más reveladora, es la de rehacer la atmósfera misma, de esculpir el aire que se respira, hasta convertir el simple acto de habitar en una experiencia sensorial personalizada y perfectamente controlada. Aquí, el confort no es una consecuencia del lujo, es una disciplina de ingeniería, una tiranía silenciosa ejercida sobre el clima, los olores y la luz. La casa no se calienta ni se enfría, se programa. En el corazón de este control microclimático late un sistema VRF, volumen de refrigerante variable. Este no es el sistema centralizado y bruto de un hotel cualquiera, que congela o asa a todos los ocupantes por igual. Es una red neuronal de climatización. Compresores exteriores modulan con precisión de cirujano la cantidad de refrigerante que envían a docenas de unidades interiores independientes. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón del vasto espacio es una zona climática autónoma. La suite principal puede mantenerse en un fresco exacto de 19,5 grados Celsius para un sueño profundo, mientras el estudio se mantiene en 22 grados Celsius para la concentración y el hammam en 30 grados Celsius con un 85% de humedad, todo de forma simultánea y silenciosa. Las unidades, discretas como cuadros modernos, no emiten sonido, solo un susurro de aire que es más una caricia que una corriente. El sistema aprende. Si la sala de música se usa cada jueves a las 8 de la tarde, a las 7:55 de la tarde, comienza a ajustarse a la temperatura óptima para el rendimiento de los instrumentos de cuerda. Es un mayordomo térmico que nunca duerme, que anticipa deseos incluso antes de que se formulen. Pero controlar la temperatura y la humedad es solo el primer paso. La calidad del aire es la obsesión siguiente. El aire que entra del exterior, cargado de la humedad salina del Bósforo, del polen de los jardines, de las microscópicas partículas de polución de una metrópoli de 16 millones, es sometido a un proceso de purificación que haría parecer un quirófano, una cabaña rústica. Primero pasa por filtros HEPA, High Efficiency Particulate Air, de grado H13, capaces de atrapar el 99,97% de partículas de hasta 0,3 micras.
Polvo, esporas de mojo, bacterias son eliminadas en este primer estrangulamiento. Luego el aire, ya limpio pero potencialmente portador de virus o compuestos orgánicos volátiles invisibles, atraviesa una cámara de irradiación con lámparas UVC germicidas. Esta luz ultravioleta de onda corta, la misma que se usa para esterilizar instrumental médico, descompone el ADN de cualquier patógeno restante, neutralizándolo. El aire que llega a los pulmones de los ocupantes es, desde un punto de vista microbiológico, más puro que el de una cima alpina. No hay olores ajeno, no hay alérgenos, no hay rastro del mundo exterior. Es un vacío clínico, y es en este vacío donde se comete el acto más sublime de manipulación ambiental, la instilación programada de aroma. Un sistema de microdifusión conectado a depósitos de esencias puras puede inyectar en el flujo de aire fragancias específicas para cada momento del día y cada estado anímico deseado. No es un simple ambientador, es una banda sonora olfativa. Por la mañana, en las áreas comunes, se libera una nota de azahar del Bósforo. No el azahar genérico, sino una réplica química del aroma exacto de los naranjos amargos que crecen en los jardines de los antiguos palacios otomanos a unas millas de distancia. Un guiño cítrico y fresco a la historia que se ve por la ventana. En la biblioteca o el estudio se despliega el olor a cedro libanés, una fragancia profunda, amaderada y serena, que la psicología ambiental asocia con la concentración y la solemnidad. Es el olor de los sarcófagos de los faraones, del templo de Salomón, una esencia que habla de permanencia y sabiduría, y para cuando se requiere absoluta neutralidad, para las reuniones tensas o los momentos de pura funcionalidad, existe el modo neutro. No es la ausencia de olor, sino una composición científica de moléculas que anula cualquier rastro olfativo personal o ambiental, creando una pizarra blanca sensorial. Estos aromas no inundan, se insinúan, están en el umbral de la percepción, trabajando en el subconsciente, dirigiendo el estado de ánimo con la delicadeza de un director de orquesta invisible. Este triunvirato, el control granular de la temperatura, la purificación fanática del aire y la dirección aromática, culmina en una experiencia casi onírica. Uno puede estar en pleno invierno estambulí, con un Poyraz, viento del norte, azotando el Bósforo y cubriendo la ciudad de un manto gris y frío. Pero dentro de la mansión, en el salón principal, se está a 23 grados Celsius con una humedad perfecta del 45%. El aire no tiene sabor, no tiene peso, y sin embargo, un tenue, evanescente aroma a azahar flota, recordando un verano que no existe fuera. Es la desvinculación total de la geografía y la estación. El cuerpo es engañado, los sentidos dirigidos. El confort deja de ser una sensación para convertirse en un estado administrado. En esta burbuja, incluso el cansancio, el estrés o la introspección pueden ser, hasta cierto punto, inducidos o mitigados por el ambiente. La casa no solo protege del peligro, protege de la molestia, de la irregularidad, de la impureza del mundo real. Es la máxima expresión de un poder que ya no se conforma con dominar espacios y personas, sino que aspira a dominar la experiencia sensorial misma de la existencia, creando una realidad paralela donde el aire es una herramienta más de control y respirar, un acto de sumisión a una perfección impuesta. El concepto de entretenimiento y vida doméstica en la mansión está despojado de cualquier noción de espontaneidad o esfuerzo. Aquí, el placer y la utilidad no son experiencias vividas, sino servicios prestados por máquinas de precisión absoluta, disponibles bajo demanda y ejecutados con una frialdad que bordea lo inhumano. Cada función ha sido externalizada a la tecnología más excelsa, eliminando la fricción, el error y, sobre todo, la necesidad de interactuar con el mundo exterior caótico e impredecible.
El cine privado es la máxima expresión de este aislamiento hedonista. No es una sala de proyección, es una cápsula de inmersión sensorial. En su centro, un proyector barco 4K de la serie Loki, una bestia danesa que no proyecta imágenes, las esculpe con luz. Su contraste nativo y su reproducción del color negro son tan profundos que la pantalla de 5 metros parece una ventana a otra realidad. Pero la verdadera magia, una vez más, es acústica. Un sistema Trinnov Altitude 32 procesa el sonido en tiempo real, mapeando acústicamente la sala y ajustando cada canal. Son 24.2.10, una configuración que haría palidecer a un estudio de Hollywood, para compensar la posición exacta de cada espectador, creando un campo de sonido tridimensional perfecto sin importar dónde se esté sentado. Las butacas Babe, tapizadas en el mismo cuero de avión que recubre los asientos de primera clase de un Airbus A380, no son asientos, son naves. Se reclinan hasta quedar casi horizontales, incorporan masaje térmico y vibratorio, y cuentan con un sistema de audio por conducción ósea en el cabezal que complementa los altavoces atmosféricos. Un panel táctil en el reposabrazos controla no solo la posición, sino el entorno. Se puede activar una brisa suave, liberar un aroma de palomitas de caramelo o bosque lluvioso, y desplegar una manta con calefacción por infrarrojos. Ver una película aquí no es una actividad, es un procedimiento de evasión, un viaje sensorial tan controlado y completo que el mundo exterior deja de existir por 2 horas. Es entretenimiento como anestesia de lujo. La cocina profesional, por otro lado, es el templo de la utilidad desprovista de alma. Equipada íntegramente con maquinaria Gaggenau, la marca alemana que equipa las cocinas de los restaurantes con 3 estrellas Michelin, es un paisaje de acero negro mate y cristal. Todo es inducción, convección, precisión molecular. Una placa de inducción puede hervir 1 litro de agua en 90 segundos, un horno de vapor con control de humedad al 0,1% puede cocinar un huevo a baja temperatura durante 24 horas sin que la yema se cuaje. Un abatidor de temperatura puede llevar un soufflé de 80 grados Celsius a 4 grados Celsius en minutos, deteniendo el tiempo culinario. Pero lo más revelador no es el equipamiento, sino la ausencia. No hay un chef residente. No hay olores persistentes a ajo o cebolla. Hay un sistema de demanda. A través de una tableta se puede solicitar un chef de un roster secreto, un especialista en sushi omakase, que llegará con su pescado en neveras portátiles a las 8 de la tarde, un experto en parrilla argentina que aparecerá a la 1 de la tarde del domingo, un pastelero francés que preparará un croquembouche para 12 personas con 6 horas de antelación. Ellos llegan, ejecutan su obra maestra en el quirófano de acero, limpian hasta no dejar rastro. El sistema de extracción de 2000 metros cúbicos por hora se lleva hasta el último molécula de olor. Y se van. La cocina tras ellos vuelve a su estado de impecable esterilidad. No hay relación, no hay rutina, no hay desorden. Es gastronomía como servicio de suscripción, donde el placer epicúreo se consume sin el inconveniente de la presencia continua de un cocinero, con sus humores, sus demandas y su vida propia. Este principio de eficiencia deshumanizada alcanza su cumbre en el cuarto de lavandería autónoma. No es un lavadero, es una planta textil en miniatura. Alberga lavadoras y secadoras de carga frontal de capacidad industrial, pero su genio reside en la automatización y el tratamiento especializado. Un brazo robótico con sensores ópticos escanea las etiquetas de cada prenda introducida en la tolva y selecciona automáticamente el programa entre más de 200 opciones predefinidas. No es solo algodón 40 grados Celsius. Es seda cruda de Chianti, teñida con índigo natural, lavado a mano previo.
El sistema dosifica detergentes y suavizantes específicos de marcas suizas que no se venden al público, y en el ciclo de enjuague puede inyectar un tratamiento de nanopartículas hidrófobas para chaquetas de lana o un protector de color con filtro UV para vestidos de seda. El secado no es por calor abrasador, sino por deshumidificación por condensación a temperatura ambiente, que evita que las fibras se encogan o se dañen. Al final del ciclo, las prendas salen no solo limpias, sino rejuvenecidas, protegidas y planchadas al vapor por un maniquí automatizado que adapta su forma al corte de cada pieza. La ropa de alta costura, vestidos de noche que cuestan más que un coche, trajes a medida de sastres de Savile Row, no se mancha, no se arruga, no envejece. Se reacondiciona. Es la negación de la decadencia física aplicada al guardarropa. La suciedad, el sudor, el desgaste son meras variables en un proceso industrial que las elimina sin dejar memoria. Aquí, ni siquiera la evidencia más íntima del uso del cuerpo, el olor en la camisa, la mancha en el pantalón, tiene permiso para persistir. En conjunto, este ecosistema de entretenimiento y servicios no busca proporcionar placer o comodidad en el sentido humano. Busca anular por completo las contingencias de la vida material. El cine anula la necesidad de salir a un mundo social. La cocina bajo demanda anula la relación con un servicio doméstico permanente y sus complicaciones. La lavandería autónoma anula el deterioro natural de las posesiones. Es la vida convertida en una suite de software de alta gama, donde cada necesidad es un clic que activa un protocolo impecable, aséptico y transaccional. El mensaje es claro. Incluso en los placeres más básicos y en las tareas más mundanas, el ocupante de esta fortaleza no debe tocar la realidad, no debe negociar con ella, no debe permitir que lo manche. Debe simplemente consumir los resultados perfectos de una maquinaria que ha eliminado, por diseño, todo rastro del proceso, del esfuerzo y de la vida misma. La belleza de la mansión, su decoración y hasta su muelle no son accidentes del gusto. Son un texto cuidadosamente redactado en piedra, madera y agua, una narrativa no verbal destinada a ser leída y malinterpretada por diferentes audiencias. Cada objeto, cada elección estética, es una pieza de un código de comunicación elaborado, un lenguaje de poder que habla de legado, conexión y pertenencia, mientras oculta la realidad de la fuga y la provisionalidad. La estética calculada es el disfraz más sofisticado. En la sala principal, la mezcla de un sofá Luis XV con un sedir otomano auténtico y una alfombra jereque no es eclecticismo, es un manifiesto político. El mensaje es claro para el visitante entendido. Yo trasciendo categorías. Soy el puente vivo entre la sofisticación europea y la profundidad oriental. Mi poder se nutre de ambos mundos y no está limitado por ninguno. Es una reivindicación de pertenencia global, una forma de comprar legitimidad cultural con antigüedades. Las obras de arte siguen la misma lógica dual, pinturas de maestros venezolanos del siglo XIX junto a instalaciones de jóvenes artistas turcos contemporáneos. Los primeros son no controversiales. Paisajes bucólicos, retratos de próceres, nada que huela a crítica social o política moderna. Son un vínculo nostálgico e inocuo con la patria distante, un recordatorio de un patrimonio cultural, no de un conflicto actual. Los segundos son un peaje pagado al anfitrión, una demostración de inversión en el ecosistema artístico local, una manera de decir apoyo su cultura, mientras se permanece por encima de ella. La biblioteca es la más reveladora. No hay novelas, no hay poesía. Hay pesados volúmenes de jurisprudencia en español y tratados de geopolítica y derecho internacional en inglés y turco. Es el arsenal intelectual del poder.
los códigos que se manipulan y los manuales del juego global que se juega. Esta no es la biblioteca de un erudito, es la herramienta de un operador. Los elementos simbólicos profundizan en este teatro. La fuente central, una réplica en miniatura de la fuente de Ahmed III que está frente al palacio de Topkapi, no es una decoración. Es una apropiación simbólica de la realeza otomana. Quien controla el agua en el desierto o en un palacio es el soberano. Esta fuente dice: yo también dispenso gracia y vida aquí, en mi propio pequeño sultanato. Los techos de las alcobas, decorados con motivos que imitan los estilizados capiteles y la atmósfera húmeda de la cisterna basílica, transportan el misterio y la grandeza subterránea de la Estambul bizantina al espacio más privado del sueño. Es una historia robada para enmarcar el descanso. La iluminación de los pasillos, que recrea el efecto tenue y dorado de las lámparas de araña de una mezquita, santifica el simple acto de transitar. Cada paso se da en una penumbra reverencial, como si se caminara por un corredor de poder secular que se ha adjudicado la solemnidad de lo divino. Este simbolismo se extiende al muelle y accesos acuáticos, donde el protocolo define la realidad social. Las 3 amarras con todos los servicios no son para invitados, son para las distintas caras del propietario. El yate de día arriba, 56 pies, clásico, elegante, de líneas italianas atemporales, es para los paseos discretos, para ser visto sin parecer que se quiere ser visto. La lancha rápida Tecnohaul 38, un bólido de fibra de carbono, es pura función, velocidad y anonimato para el transporte urgente. El bote de servicio Boston Whaler 270 es para el personal, para que el mundo logístico de la casa, la comida, la limpieza, los guardias, fluje sin contaminar los espacios de los amos. El protocolo de acceso desnuda la jerarquía paranoica. Los invitados públicos. Un periodista domesticado, un empresario útil, nunca tocan el muelle privado. Arriban al muelle público de Canluca, a 1.5 kilómetros de distancia, y son recogidos por el bote de servicio. Es un ritual de purificación y control. Los invitados privados, el contacto de inteligencia, el banquero de sombra, llegan directamente, su identidad borrada por el blindaje del Riva. La entrega y logística tiene su propio muelle de servicio trasero, un agujero negro por donde entran y salen los suministros sin testigos. El muelle no es un puerto, es un sistema de filtración social. Mantener esta ilusión opera y el aparato que la sustenta cuesta más que la renta de un pequeño país. La operación y mantenimiento es un estado menor en sí mismo. El administrador no es un mayordomo, es un exdiplomático turco, un hombre que sabe cómo navegar la burocracia local y los tratados internacionales, cuyo salario es un soborno elegante a la experiencia institucional. El jefe de hogar es un experto en protocolo internacional, capaz de organizar una cena que no ofenda a un jeque, a un oligarca ruso y a un político europeo simultáneamente. El equipo de mantenimiento de 5 personas es la mano de obra que mantiene la máquina engrasada, cuyos miembros han sido escogidos tanto por su habilidad como por su discreción comprada y su falta de vínculos problemáticos. Los costos operativos anuales son el ritmo cardíaco de este organismo. Entre 1,6 y 2,5 millones de euros se evaporan cada año solo para que la ilusión se sostenga. La partida más abultada, la seguridad, 750.000 euros a 1.200.000 euros, no es un gasto, es un alquiler de impunidad. El mantenimiento de la propiedad, 300.000 euros a Yasondorono, 5 millones de euros, es el precio de luchar contra la entropía, de que el mármol no se empañe y el sistema VRF no falle. Los salarios, 400.000 euros a 600.000 euros, son el coste de la lealtad externalizada.
Los impuestos y seguros, 150.000 euros a 250.000 euros, son un tributo cínico a sistemas legales que se buscan eludir. Este dinero no paga un estilo de vida, paga una ficción de normalidad y control sobre una realidad de extrema precariedad política. Las características únicas son lo que convierte la propiedad en un artefacto singular. Su doble ciudadanía arquitectónica, otomano por fuera, búnker suizo por dentro, es la encarnación de sumisión. Parecer inofensivamente tradicional mientras funciona con la frialdad de un fuerte. La negación plausible, lograda a través de una maraña de holdings en Luxemburgo y Panamá, significa que ningún documento turco menciona a su verdadero dueño. La casa es un fantasma legal, propiedad de fantasmas corporativos. La geopolítica incorporada en su ubicación es un cálculo maestro, cerca del poder de Ankara para pedir favores, pero lo suficientemente lejos en la costa asiática para no estar bajo su microscopio diario, y el paisaje sonoro diseñado, que anula el rugido de los cargueros y las sirenas de los ferries, completa la burbuja. Ni siquiera el sonido del mundo real tiene permiso de entrada. Pero toda fortaleza tiene sus vulnerabilidades, y estas no son físicas, sino humanas y políticas. La dependencia de proveedores turcos para lo esencial, agua, electricidad de respaldo, personal, crea puntos de presión. Un fontanero o un electricista local, sobornado o presionado, puede convertirse en el eslabón más débil. El perfil alto es una maldición en un vecindario de chismes. En Bake Off, todos saben quién vive detrás de los muros altos, y ese conocimiento es un riesgo. Las limitaciones marítimas son absolutas. El Bósforo es un estrecho militarmente controlado por Turquía, miembro de la OTAN. Cada salida y entrada de barco es, en teoría, rastreable por la Autoridad de Seguridad Marítima. Una escapada rápida podría ser interceptada antes de llegar al Mar Negro si las órdenes correctas o incorrectas se dan en Ankara. Y finalmente, la dependencia de relaciones personales es la más frágil de todas. La protección informal, los favores de ciertos círculos, duran solo mientras dure la conveniencia política o el flujo de dinero. Un cambio de viento en la política turca, un escándalo, un realineamiento geopolítico, y la mansión puede pasar de ser un refugio a una jaula dorada bajo una nueva jurisdicción menos amigable. En última instancia, la mansión en el Bósforo es la materialización de una paradoja existencial. Es la búsqueda de la permanencia a través de lo provisional, de la seguridad a través de la vulnerabilidad constante, de la identidad a través del camuflaje. Cada lira turca, cada euro gastado, en su mantenimiento, es un voto de falta de fe en el mundo exterior y en el futuro. Es un monumento no a la riqueza, sino al miedo elevado a la categoría de arte y ciencia. Un miedo tan profundo y tan bien financiado que ha logrado construir su propio universo alternativo, perfecto, controlado y, en el fondo, tan precario como el poder que alberga. Porque un refugio, por definición, solo es necesario cuando hay algo de lo que huir. Y esta casa, en toda su deslumbrante y aterradora perfección, es, ante todo, una maquinaria de huida a espera de ser activada.